Bueno, a lo que nos vamos a referir ahora son a los conflictos externos que ha tenido Chile a través de su historia. En primer lugar, ya mencionamos delante cuando hablamos de lo interno, la guerra de independencia de Chile frente a España, en el establecimiento de la República. Y una vez que se establece la República, todavía debemos tener en cuenta una cosa, no existe una identidad nacional. Y una de las cosas más importantes para establecer una identidad nacional son las guerras y los deportes, los partidos de fútbol. La cosa es que, está Chile formándose y en esos momentos ya comienza un conflicto con Perú. Hay un conflicto económico con Perú. Perú no ha devuelto un préstamo que Chile le ha realizado para su independencia. Comienza un conflicto entre el Callao, el principal puerto peruano, y Valparaíso. Hay situaciones de aumento de aranceles de productos. En el caso, por ejemplo, de mercaderías que pasan a Valparaíso y llegan al Callao, Perú les cobra un impuesto más alto. Ya, entonces, más encima, hay que agregar la participación de un líder boliviano. Los líderes bolivianos son a veces un poco complicados. Andrés de Santa Cruz eh, trata de juntar ambos países, de crear la Confederación Perú-Boliviana, y acá en Chile el personaje de Portales es Calmado. ¿Ya? Y en esos momentos Chile decide participar en un conflicto interno que se estaba generando en Perú, porque también en Perú había generales que no estaban de acuerdo con esta confederación y con ese protagonismo de este boliviano, y se genera una guerra en Perú donde Chile va a intervenir, que va a ser la guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana. Esta guerra va a tener fundamentalmente, como ya dije antes, objetivo económico, en el sentido de dejar clarito que Valparaíso era el puerto principal del Pacífico, bueno, hasta que aparece San Francisco por arriba. Y también, ¿no es cierto?, de tema geopolítico. La unión de Perú y Bolivia era demasiado peligrosa y podría generar, ¿no es cierto?, considerando que Andrés de Santa Cruz tenía un origen indígena, podría generar la idea de recrear el imperio inca, el cual, ¿no es cierto?, tenía una parte de Chile en su momento. Así que era peligroso. Portales habla de que unida ambas potencias, Bolivia y Perú, era mucho más grande de diversos aspectos con Chile y era un peligro su sostenibilidad. Por lo tanto, había que desintegrarla y cada uno por su lado, Bolivia, Perú. ¿Ya? Ahora la guerra termina, ¿no es cierto?, favorable a Chile, y eso, como dije antes, genera, ¿no es cierto?, por primera vez un sentimiento de identidad nacional. Mucho, ¿no es cierto?, todavía se hablaba de viva la patria, como todavía siguen diciendo los argentinos, no sé si tendrán identidad nacional, pero a partir de ahora se comienza a hablar de viva Chile. ¿Ya? Aparece en himno, la canción de Yungay, que es una de las batallas donde Chile gana en esta guerra contra la Confederación, que inclusive durante varios años va a ser más conocida, más famosa que la canción nacional de Chile. ¿Ya? Bueno, pasan los años y se produce los problemas fronterizos con Bolivia, que se llegan a tratados, ¿no es cierto?, negociaciones y tratados con ellos. Finalmente va a haber un momento en que el dictador Hilarión Daza no va a respetar una de las cláusulas de ese tratado, va a establecer nuevos impuestos a las compañías chilenas que trabajan en territorio boliviano de Antofagasta, y eso va a ser el casus belli por el cual Chile va a invadir Bolivia, y como Perú tenía un tratado secreto con Bolivia, va a intervenir también en esta guerra. Esta guerra va a ser hoy día conocida como la Guerra Salitre, porque su principal motivación va a ser económica. Chile vence en esta guerra y va a conquistar, va a anexionar los territorios de Antofagasta, de Tarapacá, de Arica, y esto va a ser fundamental para su economía. O sea, esta guerra fue fundamentalmente de carácter económico. Va a ser fundamental para su economía desde un punto de vista del salitre, que durante muchos años fue el sostén, fue la base de la economía chilena. Va a sacarse ahí el cobre también hasta los días de hoy, la base de la economía chilena, y el litio también está ahí. O sea, el futuro de la economía chilena.
Entonces, esta guerra va a ser fundamental, ¿no es cierto?, desde un punto de vista económico. Esto en cuanto a los conflictos que ha tenido Chile con otros países. En el caso de nuestro vecino argentino, Chile no ha tenido nunca una guerra, salvo caso cuando en la guerra de independencia los refugiados chilenos fueron a Mendoza y volvió, ¿no es cierto?, el ejército libertador de los Andes, que en su mayoría eran argentinos, y derrotaron a las fuerzas realistas acá, y ahí se puede considerar como una invasión argentina hacia el territorio chileno, si ustedes lo quieren ver desde esa perspectiva, ¿ya? Pero la que casi fue una guerra con Argentina en 1978 lo tenemos en otro video, que es la crisis del Beagle, que finalmente no se llegó a una guerra, sino que a una negociación, a una mediación, ya, y a producto de un arbitraje que Argentina no aceptó, y a la firma del tratado de 1984, que en realidad hay que decir una cosa. Ese tratado creo que Chile lo firmó demasiado pronto, es una opinión personal. Argentina había perdido la guerra de las Malvinas, estaba en una situación débil, y Chile pudo haberse aprovechado esas circunstancias para haber buscado una solución algo más favorable. ¿En qué sentido más favorable? En el sentido de que si ustedes ven en qué quedó la división marítima de ese tratado de 1984, pueden ver que se hace una línea después, ¿no es cierto?, de las islas Piston, Nueva y Leno, que se corta, y luego hay una cosa extraña. La línea avanza hacia el Pacífico, la línea marítima, y se corta hacia abajo. Entonces hay un ingreso de Argentina hacia el Pacífico, y el corte que se hace hacia abajo es una proyección que puede utilizar Argentina hacia la Antártida, que es el próximo conflicto que vamos a tener en un par de años más. No solamente con Argentina, sino que con otros países más. El dominio de la Antártida, un lugar donde están las mayores reservas de agua dulce y donde hay muchos minerales para explotar. Por lo tanto, ese es un futuro conflicto que se viene.